Mi nombre es Tania y el día de hoy les hablaré de los motores de la modernización. Estos motores fue la brújula, el telescopio, la imprenta, la pólvora y el papel en Occidente, ya que en China ya se había inventado años anteriores. Otro de los motores de la modernización fue la Reforma. En esta, los Medici quienes poseían un imperio financiero en Florencia. Los Fugger financiaron las empresas del emperador Maximiliano en Habsburgo. Nuremberg era el centro de la artesanía. Alberto Dutero condujo la pintura alemana desde el gótico renacimiento. El Caballero y la Muerte era un ícono nacional. En 1618, en Alemania se desató la guerra de religión. Esta duró 30 años y Alemania se hizo provincia. Los aristócratas se afrancesaron y empezó la burguesía enmudecida. El Papa León X vendía certificados papales, lo cual hacía que redujeran tu tiempo en el purgatorio. Tiempo después, Federico el Sabio prohibió la venta de estas. El Día de la Reforma se festeja el 31 de octubre, desde el año 1517. A continuación, hablaremos de una persona muy importante en la Reforma, quien es Martín Lutero. Es un hijo de un minero y sufrió una crisis y prometió consagrar su vida a la Iglesia. Lutero fue nombrado administrador del obispo. Consagró su vida a la Iglesia después de su crisis y se dio cuenta que al hombre lo salva la fe y no las buenas obras. Hubo una guerra de panfletos donde hubo amenazas de fuego y espada. En este tiempo, el Papa decidió introducir un nuevo impuesto de un 10 a un 12% de sus ingresos, aparte de lo que ya pagaban. Lutero llegó a desobedecer al Papa, ya que la verdadera autoridad no era él, sino las Sagradas Escrituras. Llegó a cuestionar su autoridad. Lo expulsaron del imperio, ya que él solo creía en las Santas Escrituras y no en lo que decía el Papa. Empezó el matrimonio entre Reforma y Estado Nacional. Se quemaron en público las proclamas, las masivas y las bulas de oro, y solo se salvaría quien rechazara la autoridad papal. En este tiempo el cisma estaba cerca. En 1521 se celebró la Dieta de Worms. La reforma fue posible gracias a la revolución mediática. Los escritos de Lutero se volvieron bestsellers, lo que quiere decir que se vendieron en todo el mundo y fueron muy famosos. En 1534 tradujo el Antiguo Testamento y en 1521 publicó la edición alemana del Nuevo Testamento, y el cristianismo volvió a ser judío. Sobre la Contrarreforma, el protestantismo cambió la historia de Europa. El purgatorio era un estado transitorio de la tierra al cielo, encargado a San Pedro. A cambio de dinero, la Iglesia de Roma te vendía indulgencias para no pasar por el purgatorio. En 1519, Lutero declaró la disputa de Leipzig, y Lutero era un incorpio. Lutero colgó sus 95 tesis en la puerta de la capilla del castillo Wittenberg en 1517. En 1555 se firmó la Paz de Habsburgo y la intolerancia religiosa. Existen 3 tipos de religión. El luteranismo, que era una justificación por la fe. La Biblia era la única fuente de la fe e interpretación, y los sacerdotes de todos los creyentes. Como segunda era el calvinismo, era la predestinación en materia de salvación o de condenación. La prosperidad era signo de salvación. Y por último, el anglicanismo, era una autonomía de la Iglesia inglesa. Dio paso al divorcio y al libro de oración común.